Asignaciones familiares. Integrantes: Piera Valdés, Yare Larama, Mayra Hamed y Amy Cejas. Contexto de las leyes salariales se da a través de que se desalentaba el trabajo femenino al estipular menores remuneraciones para las labores categorizadas como femeninas y que eran socialmente menos valorizadas. La asignación familiar fue una forma de simplificar la discusión acerca del salario familiar y de disminuir la controversia de salarios mínimos diferentes para casados y solteros, que podían provocar discriminación laboral. Esta asignación era un bono monetario que tanto en el sector público como en el privado se otorgaba a los trabajadores por cada hijo o hija, siempre y cuando estuviera debidamente reconocidos y registrados ante la ley, y para el caso de los hombres correspondiera a hijos fruto de una relación conyugal legítima. Dicha designación también era recibida por las mujeres trabajadoras. El Estado que impulsaba estas medidas a partir de los gobiernos radicales inaugurados con el Frente Popular tenía el objetivo de remediar la mala constitución de la familia chilena para proteger la vida, salud y educación de los niños, concebidos como el futuro del país. Los obreros obtuvieron el beneficio en 1952 con desfase respecto a los empleados de 1937. No obstante, los campesinos fueron los que más tardaron en acceder a la bonificación, pues la ley que les adjudicó el derecho en 1953 fue cumplida recién una vez iniciado el proceso de reforma agraria en la década de los 60. ¿Qué es la asignación familiar? Es una prestación de seguridad social que se asigna a un trabajador o pensionado por las personas que indica la normativa vigente, que vivan a sus expensas y cumplan con los demás requisitos establecidos. Un subsidio estatal que consiste en una suma de dinero por cada carga familiar, que un trabajador dependiente, pensionado o algunos trabajadores independientes acredite. Es otorgada por el empleador a los trabajadores a través del Instituto de Previsión Social, IPS, o una caja de compensación según corresponda. ¿Quiénes son los beneficiarios de la asignación familiar? Todos los trabajadores dependientes de los sectores públicos y privados, los trabajadores que se encuentran en goce de subsidios, sea de cesantía, de incapacidad laboral o de accidente del trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores independientes afiliados a un régimen de previsión que al 1 de enero de 1974 incluía la asignación familiar, ejemplo, taxistas, propietarios y suplementarios. Los pensionados de cualquier régimen profesional, los beneficiarios de pensión de viudez y la madre de los hijos naturales del trabajador o pensionado en goce de una pensión especial, artículo 24, ley número 15.386 o el artículo 5 del decreto de la ley 3.500 y el artículo 45 de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que reciba el mismo beneficio. Las instituciones del Estado o reconocidas por el Estado que tengan su cargo de la crianza y la mantención de los niños huérfanos, abandonados o inválidos, las personas naturales que tengan menores a su cargo en virtud de una medida de protección dispuesta para la resolución judicial. ¿Quiénes se consideran causantes de esta asignación? El o la cónyuge que sea carga familiar en la forma que determina el reglamento de la ley, los hijos y los adoptados hasta los 18 años, los mayores de edad hasta los 24 años, solteros que sigan cursando regulares de enseñanza media, normal, técnica o especializada o superior en las instituciones del Estado o reconocidas por éste, hijastros e inválidos por cualquier edad. Los nietos, bisnietos, huérfanos de padre, madre, abandonados por estos en las últimas condiciones en el punto anterior. La madre viuda, los ascendientes, padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, etc., mayores de 65 años, los niños huérfanos abandonados en las mismas condiciones que los hijos y los inválidos que estén a cargo de instituciones del Estado reconocidas por este para su crianza y mantención. Los menores que hubieran sido confiados al cuidado de las personas naturales en virtud de una medida de protección dispuesta por cesantía judicial. ¿Qué requisitos se debe cumplir para ser causante de la asignación familiar? Los beneficiarios deben estar afectos en cualquier calidad al sistema previsional. Los trabajadores independientes deben encontrarse al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Además, los causantes deben vivir a expensas del beneficiario que los invoque y no tener ingresos igual o superior al 50% del ingreso mínimo mensual para fines remuneracionales. 1. Acreditación
de la identidad de las partes. 2. Comprobar el vivir de las expensas. 3. Acreditar los requisitos de edad, soltería, viudez, matrimonio, relación filial o de cuidado, estudio, invalidez o ingresos según corresponda. ¿Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a la asignación antes del nacimiento del hijo? Sí, para la trabajadora embarazada se contempla la asignación maternal, que es un monto igual a la asignación familiar y es exigible desde el 5º mes de embarazo, extendiéndose con efecto retroactivo por el periodo completo de gestación hasta el nacimiento del hijo. ¿De cuánto es el monto de la asignación? El monto mensual por cada carga se calcula sobre la base de lo que el trabajador gane. A contar del 1 de mayo del 2021, contextualizando en este año, 1. De 13.832 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 353.353 pesos. De 8.488 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los 353.356 y no exceda de 516.114 pesos. 3. De 2.683 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 516.114 pesos y no exceda de 804.962 pesos. 4. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares cuyo ingreso mensual sea superior a 804.962 pesos no tendrán derecho a las asignaciones. Y por último, y quienes reciban asignación familiar por causal de invalidez tienen derecho al doble de la asignación correspondiente. ¿Dónde se solicita la asignación familiar? Se puede solicitar en diferentes tipos de servicios como la caja de compensación, el Instituto de Previsión Social, la repartición del sector público en la que se desempeña el beneficiario, las mutualidades tratándose de pensionados según la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la administradora de fondos o campañas de seguro respecto de los pensionados del Decreto Ley 3500 de 1980. ¿Y qué documentos hay que presentar para solicitar dicha asignación familiar? Hay que presentar primeramente la cédula de identidad del imponente, por consecuencia el aviso de contratación de servicios para imponentes de la ex empresa de empleados particulares, EMPART, el certificado de patente vigente al 20 de diciembre de 1978 para imponentes independientes de la ex Caja Hípica Nacional, la libreta de familia o certificado de nacimiento de quienes están inscritos como carga familiar, el certificado de la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, el COMPIN, en el caso de cargas familiares por invalidez, el certificado de escolaridad cuando corresponda, el certificado del 5º mes del embarazo de la trabajadora si es que llega a estar embarazada o cónyuge del trabajador, extendido por el Servicio de Salud para el cobro de la asignación maternal si es el caso. Por último, el certificado de la autoridad competente que pruebe el abandono si se da el caso. ¿Dónde se cobra la asignación familiar? Depende del tipo de beneficiarios. Trabajadores dependientes paga el empleador junto con la remuneración aunque el trabajador se encuentre en el periodo de incapacidad laboral. Trabajadores independientes deducen el monto que les corresponde percibir por este concepto de la cotización que deben enterar en la institución de previsión. Los pensionados pagan la misma entidad que les paga la pensión y los subsidios de cesantía se les paga junto con el subsidio. ¿Debo poner algún monto de dinero o hacer un copago? No, la asignación familiar la entrega su empleador y los trámites de solicitud son de cargo fiscal. Además, la ley permite el pago directo al causante en los siguientes casos. Los causantes de hijos menores se le paga directamente a la madre con quien vivan, a petición de ella. Los causantes de cónyuge, hijos mayores de edad, a ellos se le paga directamente a las personas que se encuentren a su cargo si lo solicitan. Y cualquiera de los causantes se paga directamente al cónyuge o bien la persona que se encuentra a cargo del causante en aquellos casos que el beneficiario se rehúse a imprecar el derecho o el pago de la asignación. ¿Debo poner un monto de dinero o hacer un copago? No, la asignación familiar la entrega a su empleador y los trámites de solicitud son de cargo fiscal. Concluyendo, la asignación familiar no genera incentivos a la inversión en capital humano. También el sistema es complejo viéndolo desde un punto de vista legal debido a las diferentes leyes que lo regulan. El monto de la prestación no es significativo para la restricción presupuestal de lo administrativo del beneficio. El gasto del sistema no representa una proporción importante de gasto público social. El requerimiento de asistencia regular a los centros educativos posee el efecto de no deseado de excluir a hogares de menores recursos dados a su alta tasa de deserción
Y para finalizar, se estima que el régimen de asignación familiar constituye una de las instituciones que relevante importancia en la seguridad social de nuestro país, dado que posibilita brindar cobertura a los trabajadores con mayores cargas de familia y tiende así también al desarrollo de una política demográfica y educacional adecuada.